Y de esto queremos hablar con uno que sabe y mucho de lo que es el derecho de transporte, nuestro amigo el doctor Gustavo Justi. Gustavo, buen día y como siempre gracias que cada vez que recurrimos a vos inmediatamente decís cuando quieran, hacemos la nota en el formato que quieran. Así que gracias por estar hoy en nuestro programa. No, al contrario, Fernando, sabes que siempre es un gusto compartir con ustedes el tiempo y el conocimiento. Y sobre todo estas experiencias que son casos novedosos que llaman la atención y que como siempre en todo siniestro o en todo evento desfavorable de la vida siempre está involucrado el seguro, ¿no? Como traslación de riesgos. Sin Esta duda, no es la excepción, por no, supuesto. no, no, y estos casos poco frecuentes son los que nos gusta compartir con los colegas, aunque no trabajen tal vez el riesgo, pero es un tema de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de un siniestro de decían 130 millones de dólares, contanos un poquito más vos, que sé que esto se ha estado discutiendo en el mercado, por ahí estaba el amigo Bilbao, ex Meridional, que me decía, nos contaba en el Facebook que él venía siguiendo el siniestro con mucha discusión desde el punto de vista de la indemnización hoy en el mercado. ¿Qué es lo que nos podés contar? Son casos estos novedosos desde todo punto de vista. Digamos, además son atractivos, ¿no? Desde el punto de vista del Sí. seguro y desde el punto de vista del derecho marítimo, que es el que me toca. Este caso es novedoso por la acumulación de riesgos, básicamente. Digamos, exportación de frutas, de alimentos, ocurren todos los días en contenedores. Acá lo que se da es una particularidad que tiene que ver con la acumulación de riesgos, ¿no? Estamos hablando de una carga valorizada aproximadamente, porque eso va a tomar mucho tiempo poder valorizar realmente cuál es el siniestro, el monto del siniestro, en más de 130 millones de dólares. Estamos hablando de más de 1.700 contenedores involucrados. Estamos hablando de una demora extraordinaria, pero que además tuvo digamos, como base o como fundamento o como causa la rotura del motor principal. La rotura del motor principal para carga que necesita estar todo el tiempo alimentada eléctricamente, ¿no? Con Ujú. electricidad. Son estas frutas, como el pescado, como la carne, que en Argentina es muy común la exportación, o incluso como la fruta, que también es muy común la exportación en Argentina, requiere electricidad para que estos contenedores, que son como grandes freezer, puedan mantener la temperatura adecuada a esta carga. Pero con algunas cargas, que esto tiene que ver también con el seguro y con la suscripción, se caracteriza por la particularidad de la carga. Es decir, es diferente la carga consolidada, no sé, el pescado, que en Argentina es muy común la exportación de pesca o de carne, que la fruta que está viva, que todo el tiempo sigue madurando, aún congelada. Si nosotros ponemos fruta en el freezer de nuestra casa, va a llegar un momento que de todos modos va a estar, no se va a poder consumir. Porque lo que hace el frío no es interrumpir la maduración, sino hacerla más lenta. Bueno, esto tiene que ver con lo que ocasionó la demora en la entrega de esta mercadería. Que además, como te decía, si bien fue poco tiempo, porque en definitiva estamos hablando de algo más de 30 días, la demora en sí, el viaje duró casi 2 meses, pero la demora tenía que ver con algo más de 30 días, esto que te decía, no tener alimentación y sobre todo factores que tienen que ver con el origen y el destino, ¿no? Esta carga iba a China, como vos bien decías en la introducción, tenía un destino específico que era ser consumida en una época particular que tiene que ver con el fin del año, bueno, en este caso en China, pero podría haber sido en otro lugar del Sí, mundo sí. en otra época. Entonces pasa con la estacionalidad y la espera de esa compraventa, que también tiene que ver con la aceptación o el rechazo, en este caso por autoridades sanitarias, pero China es un país, y sé que tenemos poco tiempo y esto da para hablar mucho, Tranquilo. que tiene que ver también con las políticas de cada país de recepción de la carga. Claro. Políticas sanitarias, políticas regulatorias en cuanto a atención de siniestros. China es muy particular sobre eso. Hemos atendido muchísimos siniestros en China de diferentes tipos de mercadería y es muy particular con la norma regulatoria, a tal punto que en este caso que estamos conversando, hace muy poquitos días ya se ordenó la destrucción de esta mercadería, Total. Sí, con sí. todo lo que tiene involucrado destruir productos alimenticios, cualquier mercadería, pero destruir el contenido de 1.700 contenedores. Y con lo que tiene que ver con el seguro, solamente dos o tres apostillas. Una es, no cualquier seguro para mercadería congelada o perecedera cubre los daños ocasionados por demora. Esto es muy importante, Ujú. porque en cualquier suscripción, y en Argentina créeme que es muy habitual, que se tomen este tipo de riesgos. Vuelvo a la pesca, que se exporta más de casi el 100%, la carne, las frutas. Acá en Argentina es muy habitual la exportación de arándanos en cierta temporada del año, etcétera. Requiere coberturas muy estudiadas y específicas. Cualquier cobertura por pérdida de frío no sería suficiente para este caso.
por ejemplo, la demora o los daños consecuencias de la demora son una exclusión de cobertura de las cláusulas de Londres. Por lo tanto, para que en este caso esté cubierto los daños consecuencias de la demora, tienen que tener una cláusula, la póliza de seguros, una cláusula específica que cubra Ampliatoria. daños como consecuencia de demora, que no son absolutos. Tienen generalmente sublímites algo acotados. Otra postilla que es importante destacar en este caso como algo novedoso es el sistema de limitación de responsabilidad que establece el derecho marítimo internacional. Ujú. Muy brevemente, en este caso que nos toca, para que te des una idea, el armador, que en este caso es Maersk, digamos, el armador es quien tiene la explotación comercial del buque, que puede o no ser el propietario, estableció ante un juzgado de Valparaíso, que es la jurisdicción que le corresponde a la exportación de la mercadería, y para anticiparse a los reclamos que lleguen en China, un fondo de limitación de 16 millones de dólares. Contra 130 estamos hablando de algo bastante distinto. Por eso es tan importante, en casos como esto, el asesoramiento adecuado al momento de asegurarse. Yo lo que veía, porque esto fue una novela que arrancó cuando a la semana ese buque quedó inmovilizado y empiezan a aparecer las primeras noticias con la preocupación del mercado chileno porque efectivamente suponían por la paralización del motor y que esto afectaba a la refrigeración de los contenedores que la mercadería se podía echar a perder. En un momento también me enteraba que hoy por hoy el mercado de venta de este tipo de fruta fina, cereza, es la primera exportación de Chile fuera de lo que es la minería, ¿no? Y que generó todo un problema en el mercado. Hoy el mercado está llevando pérdidas multimillonarias por exceso de cosecha, baja de precios, pero que este tema venía empezando a ver el tema seguros. Interesante lo que decís, el seguro de la carga, si no lo tiene como una ampliación, no lo cubre, también lo podría tal vez cubrir en forma limitada. Vuelvo sobre lo otro, ¿no? Porque eventualmente uno dice, bueno, lo paga el seguro, repite contra el seguro del armador, del propietario, o etcétera, del buque, pero tampoco ahí tenemos una cobertura ilimitada y que cubra la totalidad de ese reclamo. Absolutamente, como te decía hace unos minutos, el armador, el propietario, el transportista, generó un depósito en Valparaíso de 16 millones de dólares. Estamos hablando de una carga que supera los 130 y yo creo que lo va a superar ampliamente con los gastos de destrucción, etcétera. Por lo tanto, esto va a implicar una pérdida muy importante para los exportadores de cerezas en Chile. Yo me anticipo a decirte que va a ser un perjuicio muy grave, aún los que están asegurados, porque por lo que estoy hablando con colegas chilenos que están interviniendo en el caso, los seguros en muchos casos son insuficientes. Por lo tanto, como te digo, no es habitual que en un solo buque se exporte tanta cantidad de cerezas, pero sí es habitual que en la Argentina se charteen, se alquilen aviones completos para exportar arándanos. Y créeme que hemos participado en muchos siniestros y es algo que también requiere un aseguramiento correcto. Pero bueno, en fin, como te decía, es un tema para conversar mucho. Sin duda, pero algo que comentabas también como otro costado más, no solo que los, eh, los exportadores tal vez, digamos, casi no tengan cobertura, encima tienen que hacerse cargo de estos gastos de lo que es la disposición de esa mercadería, es decir, China le va a mandar la factura y decir, macho, acabo de tirar, no sé, Absolutamente. 1.800 containers de esto que vino en mal estado, hacete cargo. Y créeme que pasa, créeme que los gastos de destrucción son enormes, todos los gastos aparejados de terminal son contenedores que están ocupando espacio en una terminal en China, que también genera gastos, son contenedores que también están generando costos diferentes. Y bueno, vuelvo de nuevo al correcto aseguramiento, con la fruta además pasa algo que tiene que ver con la venta en consignación, que no permite que se haya trasladado la titularidad de la mercadería, o sea, es algo que tiene que ver con la condición de compraventa internacional, cuándo deja de ser del exportador y cuándo empieza a ser del importador. En este caso tiene muchas particularidades que requieren un asesoramiento correcto específicamente en el momento de la suscripción, y la tarea del broker, del intermediario, del productor es sumamente importante. Gustavo, por ahí alguien me había preguntado, yo sé que no, pero recurro a tu más calificada opinión. Esto nada tiene que ver con un concepto de avería gruesa, no fue un tipo de problema del buque que hubiese llevado, por ejemplo, a tener que tirar contenedores, como hubiese sido una varadura o nada, fue una simple, fue un desperfecto mecánico, nada tiene que ver con ese concepto. No, en este caso no, de hecho se ha creado un fondo de limitación, como te decía, pero fue una rotura de máquinas, eventualmente seguramente
va a implicar el trabajo de muchos ajustadores, como te decía, de las pólizas de carga, de la póliza de P&I, que es esta póliza famosa de responsabilidad que tiene seguramente una compañía naviera de primer orden como Merckx. Digo, de nuevo, no fue necesario, digamos, fue una rotura de máquinas, no hubo un temporal, una situación que requiera, como decías, la hinchazón, tirar contenedores al agua para poder seguir navegando. Acá simplemente, si bien desconozco las particularidades de la rotura de la máquina, porque no intervenimos en el caso directamente, me imagino que el tiempo de la demora fue el tiempo que requirió la reparación del motor principal de un buque de estas características. Sin duda un tema que habrá que seguirlo después cuando se vaya trabajando ya en la liquidación. Me suena de estos casos interesantes como fue aquella varadura de un barco era el canal de Suez, ¿no? Que estuvo interrumpido mucho tiempo y que deja sin duda mucha anécdota y mucha enseñanza para el mercado. Lo que sí veía, digo, parece que están seguidos o rodeados de mala suerte, que este buque portacontenedores, el Maersk Saltoro, es mellizo del que el año pasado le pegó al puente de Baltimore. Algo leí de eso, no me consta, pero algo leí. No, sí, sí, estaba. Simplemente como, para dejar como resumen o como conclusión esto es, independientemente del caso, que es muy interesante, y como te decía, el cúmulo, etcétera, no pensemos que este tipo de coberturas son ajenas a nosotros o al día a día. No pensemos en 1.700 contenedores en un buque. Pensemos en cualquier exportación de frutas, de carne, de pescado, de campo, productos agrícolas, etcétera, y en el correcto aseguramiento. Es muy importante y mucho más frecuente de lo que nos imaginamos o que la gente se imagina este tipo de siniestros de mercadería refrigerada o con condiciones específicas de acondicionamiento, limpiezas de contenedores, etcétera, certificados de carga. Es muy importante el asesoramiento del intermediario y la política del suscriptor de la compañía de seguros para la emisión de una correcta póliza y una cobertura que sea realmente adecuada para el riesgo. Y eso es de lo que siempre queremos hablar en nuestro programa, como siempre que recurrimos a vos, Gustavo Justi. Gracias por haber dado tu visión más que experimentada de esta clase de casos y seguramente vamos a seguir conversando durante el año cuando aparezca alguno de estos interesantes siniestros. Como siempre, un gusto, Fernando. Saludos para la audiencia.